Los avances que en infraestructura verde se han presentado hasta hoy, es importante ver cómo han resuelto en gran medida algunos problemas que para algunos pueden ser mínimos, pero para otros podemos decir que son bastante importantes y amplios. Resalta, desde mi punto de vista, la importancia que tienen, en el caso de infraestructura verde, algunas localidades como Highland, disculpen mi inglés, no lo manejo, Park, sobre la cosecha de agua de la calle para oasis de plantas con ayuda de programas de reinversión. Los programas de huertos comunitarios, la propuesta que tienen de ampliar la cosecha de agua para plantas nativas, que por ahí alguien ya mencionó, hacer una buena selección de estas para que funcionen mucho mejor los proyectos. Los objetivos que tienen, por ejemplo, de la cosecha de agua y la relación con el parque de Highland, precisamente, enfrentando el problema y convirtiéndolo ya en un activo, es decir, en algo ya productivo. Cómo tienen un programa de planificación de la expansión del oasis 2016 para árboles que den sombra y para acolchados para la cosecha del agua. Importante para nosotros es la experiencia de la NOAA en el caso de la infraestructura verde. Como mencionaron ellos, algunas ciudades han tenido resultados, el caso de Toledo y Duluth, asegurando incentivos, involucrando a los negocios locales, involucrando y corresponsabilizando, porque yo creo que esta es la parte fundamental quizás para nosotros, la corresponsabilidad, Estado, me refiero a los gobiernos, llámese federal, estatal y municipal en el caso nuestro, y la propia sociedad, las propias ONGs, las universidades, etcétera. También escuché de las lecciones aprendidas, nos las llevamos nosotros para poderlas implementar en México. Esa visión de largo plazo en la implementación de infraestructura verde nos parece correcto. Creo que esta así debe ser y yo voy más allá. Creo que la infraestructura verde debemos verla con una visión de cuenca completa. La cuenca no puede dividirse en alta, media o baja, es una sola y así creo que debemos de manejarla. Inversiones, tener otro tipo de inversiones porque nunca va a ser suficiente, sobre todo si hablamos de proyectos en gran escala. Considerar beneficios que no pueden ser medidos en términos de dinero. Esto hay que involucrarlo todo, esto debe ser integral. La planificación debe ser a largo plazo, yo estoy muy de acuerdo en esto, y basada en escenarios globales, no solo en pequeños proyectos de hidrología. Y hay que buscar asociaciones. Nosotros somos de la idea que las asociaciones público-privadas pudieran ser de mucho beneficio para este tipo de proyectos. Les comento un poco de Sonora, de México, principalmente Sonora, ya que estamos trabajando en esa parte. Se los comparto. Sonora tiene dos épocas muy, ya alguien lo mencionó creo, muy definidas de precipitaciones. La de invierno, que a veces nos llenan las presas, a veces llueve mucho, y le llamamos equipatas, y las de verano, conocidos como monzones de verano. Sin embargo, la precipitación media anual es de alrededor de 600 a 700 milímetros, pero hay áreas, en el desierto sonorense precisamente, donde la precipitación varía de 0 hasta los 100 milímetros. Sin embargo, estas precipitaciones, junto con la humedad del Golfo de California y el propio Pacífico, crean un ambiente único para la gran diversidad biológica de flora, fauna, suelo, hombre, clima, aire, etcétera, todo como una cuenca, como una visión de una cuenca. Estas condiciones áridas y semiáridas que caracterizan la región del desierto sonorense y algunas otras ciudades presentan condiciones favorables para nosotros desde nuestro punto de vista, que aprovechen el agua de lluvia. El caso de Álamos, el caso de Ciudad Obregón, que conozco muy bien porque yo ahí vivo. Ciudad Obregón tiene un trazo muy bonito, muy importante, pero hemos dejado las áreas verdes. Tenemos unos bulevares, unas calles muy amplias, pero llenas de concreto, y que cae una lluvia y nos inunda edificios, colonias muy rápido. Si a esto le sumamos que son normalmente las ciudades o los ranchos, las poblaciones que están a lo largo y ancho de la zona costanera del Golfo de California, pues no tienen pendiente, por lo tanto los drenajes no son muy eficientes, y ahí creo que debemos empezar a hacer proyectos de infraestructura verde. Caborca es un caso muy especial, Nogales. Yo les quiero comentar muy rápidamente también algunos casos de éxito en México como Nogales, el caso de Caborca, perdón, pero que debemos de alinear
prácticamente con la esencia de meter en nuestros proyectos ya infraestructura verde. Me saltó una pregunta ahorita que estoy en este momento: ¿por qué nuestro gobierno o por qué los gobiernos en general deben aplicar infraestructura verde? Pues a mí se me hace muy sencillo con lo poquito que he aprendido hasta ahorita, y esperemos poder aprender más en el transcurso del foro. Porque la infraestructura verde da mayor resiliencia a la naturaleza y por lo tanto ayuda a mitigar los efectos del cambio climático actual. Aunque hay todavía mucha gente que no cree en el cambio climático, creo que ahí está, lo estamos viendo con las diferentes temperaturas y precipitaciones, la forma en cómo se presentan los ciclones en la actualidad. Esto no nos habla más que de un planeta que se calienta grandemente, y veo, desde mi punto de vista muy particular, muy lento a los gobiernos en la atención de este problema. Creo que esta es la parte fundamental, o una de las partes fundamentales de proyectos que nos permitan en un momento dado solventar o coadyuvar para atacar o atender el gran problema de cambio climático. ¿Cuál es nuestro problema en México? Bueno, en Sonora, me voy a referir más que nada en Sonora. Aparte de los sobreexplotados, de los acuíferos sobreexplotados, tremendamente sobreexplotados, sabemos que cuando se forma una colonia o un fraccionamiento, se elimina la vegetación, la tierra se cubre de concreto, de techos, asfalto, etcétera, y estas superficies se hacen impermeables. Ya se mencionó en algunos casos anteriores. Cuando cae una lluvia, esta corre muy rápido y nos inunda, pues obviamente, poblaciones, colonias, edificios, aunado a lo que ya mencioné, que no tenemos un buen drenaje en las zonas costaneras del Golfo de California, por lo tanto no tenemos buena pendiente por la cercanía al mar, y los drenajes son ineficientes, y esto coadyuva pues a que se llegue a tener grandes problemas de inundación. Rápidamente les comento casos que yo considero en los cuales podemos replicar esto que estamos aprendiendo. Nogales es un problema potencial, Sonora me refiero, un problema potencial cuando llueve. Tenemos lluvias extremas y los arroyos corren, sobre todo el arroyo Nogales, y nos causa tremendamente problemas, y causa también problemas para acá, para este lado. No creo que todos conocen esto. El gobierno mexicano estamos trabajando en la construcción y rehabilitación de presas filtrantes a base de gaviones en las microcuencas, a fin de retener y regularizar los picos de avenidas que descargan a estos arroyos. Pero hay que alinearlos, creo yo, ya por este tipo de proyectos mencionados yo hace un momento. Nosotros requerimos tener un estudio integral de la cuenca de Nogales que genere proyectos ejecutivos para llevar a cabo estas acciones de infraestructura verde, pero necesitamos involucrarlos, necesitamos incluirlos ya como parte de los proyectos futuros, o de estudios que ya tengamos ahorita, o de obras que ya tengamos ahorita, alinearlos junto con los que puedan hacerse subsecuentemente. El tratamiento de aguas residuales, un factor importantísimo en nuestro estado. Tenemos ejemplos como Peñasco, con una gran necesidad de agua. Es un centro turístico muy importante, pero no tiene agua. Le cuesta mucho llevarlo a de 20, 30 kilómetros al puerto. Sin embargo, se está pensando en hacer plantas tratadoras de aguas residuales. Estamos de acuerdo, pero hay que reutilizar esa agua, y creo que el giro que debemos de darle es complementario con la infraestructura verde. Tenemos otras partes como Imuris, Magdalena y Santana, el propio Caborca, que son áreas que requieren de mucho asunto del agua, y que tienen pensado, o que se tiene incluso, pero aunque no funcionen eficientemente, plantas tratadoras. Por lo tanto, necesitamos, insisto yo en este término, alinear a situaciones, a proyectos de este tipo. Sonora presenta áreas con largos periodos de sequía intercalados con intensas lluvias en las áreas del desierto que todos conocen, por lo que la estrategia de esta infraestructura puede usarse para mejorar las condiciones de cuenca y de vida de las comunidades del desierto sonorense, y en algunas ciudades del sur del estado o del centro del estado que ya mencioné. Nosotros consideramos que la experiencia de este foro bien puede replicarse adaptando las prácticas de la infraestructura verde que han resultado más exitosas en la actualidad a las condiciones de cada lugar, pero siempre en coordinación con los gobiernos. Creemos que los municipios tienen un papel, o pueden jugar un papel muy importante si hacemos labor de conocimiento hacia esa parte. La infraestructura verde debe considerarse como una solución integral, con una visión de cuenca para el manejo del agua de lluvia, ya que resuelve varios problemas y provee amplios
beneficios al mismo tiempo. La adopción de esta práctica en nuestro país creo que va a generar grandes retos, desafiantes retos, ya que derivados de las experiencias que se puedan tener y que se pueden replicar y que nos puedan hacer favor de coordinarnos con la NOAA y con todos los aquí presentes, pues tendremos, junto con los gobiernos locales, principalmente municipales, llevar a cabo el desarrollo de estas prácticas. El aspecto económico sigue siendo para mí una pregunta, lo hice hace rato, lo comento de nuevo. Creo que debemos estudiar más esa parte de beneficio-costo, aunque yo sé que no hay mejor beneficio y que no tiene costo cuando perdemos vidas humanas, como nos ha pasado en algunas partes de nuestro estado, como Álamos, Guatabampo y el propio Nogales. Creemos que una posible solución o que complemente es interaccionar o incluir, estudiar, apoyar lo que son las APPs, las asociaciones público-privadas, que en conjunto con los gobiernos pueden solventarnos los estudios y la obra necesaria para este tipo de proyectos. Y por último, se me hace muy importante, salvo mejor opinión de todos ustedes, que debemos de trabajar también en capacidades técnicas. Es un buen proyecto, yo creo, y nosotros le vemos mucho futuro, cuando menos en nuestro país, cuando menos en nuestro estado, pero sí necesitamos ir capacitando gente que pueda servirnos y apoyarnos en el estudio de la infraestructura verde, sobre todo si estamos hablando de proyectos a gran escala. Desde mi punto de vista, es lo que yo puedo comentar y nos da mucho gusto estar aquí y de nueva cuenta decirles que estamos a sus órdenes en Hermosillo, con sede en Hermosillo, dentro de lo que es la Comisión Nacional del Agua en México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.